Saludos. Iniciamos hoy una exploración en un ámbito, bueno, muy concreto, pero yo creo que esencial para comprender las dinámicas internas de una institución clave, la Guardia Civil. Nos vamos a centrar en el marco que regula sus asociaciones profesionales, ¿eh? Tenemos aquí extractos de la normativa oficial que define su funcionamiento. Eso es. Nuestro objetivo hoy es, pues, desentrañar un poco cómo operan estas asociaciones. O sea, cuál es su propósito real según la ley, qué margen de maniobra tienen sus miembros y, muy importante, dónde están las líneas rojas dentro de un cuerpo como la Benemérita. Claro. Conocido por su disciplina, su estructura jerárquica, es un equilibrio interesante, ¿no?, entre el derecho fundamental de asociación y las exigencias de una fuerza de seguridad. Precisamente. Vamos a examinar los aspectos clave de esta regulación para captar la naturaleza, tan particular de estas entidades. Y es fundamental entender desde ya que no estamos hablando de sindicatos al uso, como los que hay en otros sectores. Ajá. Analizaremos cómo se financian, quién puede formar parte, qué actividades les están permitidas y, sobre todo, qué acciones tienen expresamente vetadas. Perfecto. Pues entremos en materia. Empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente estas asociaciones y cuál es su razón de ser oficial, según esta normativa que tenemos delante? Bueno, lo primero que salta a la vista al leer sobre su finalidad es la ausencia total de ánimo de lucro. El texto marca un doble objetivo, ¿verdad? Sí. Por un lado, la defensa y promoción de los intereses, digamos, sociales, económicos y profesionales de sus miembros. Y por otro, fomentar la deontología profesional y realizar actividades sociales, que puedan ayudar a una mayor eficiencia del servicio. Correcto. Y desde el principio, se establecen dos requisitos estructurales importantes. Deben operar a nivel estatal, o sea, en toda España. Ah, vale. Y su constitución es por tiempo indefinido. Además, la norma insiste mucho, explícitamente, en la prohibición del carácter lucrativo. Esto ya marca una diferencia, sustancial, con otras formas de organización colectiva. Claro. Si no pueden buscar beneficio económico, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo funcionan económicamente? Es una pregunta clave para entender su independencia, ¿no? Pues la principal fuente de ingresos son las cuotas que pagan sus propios afiliados. Eso por un lado. Luego, la regulación también contempla la posibilidad de que reciban subvenciones públicas, financiadas a través de los presupuestos generales del Estado. Ajá. Pero aquí llega un punto, yo diría, que verdaderamente significativo y revelador. Está terminantemente prohibido que acepten donaciones privadas. ¡Ostras! Eso sí que es un detalle. Prohibición total de donaciones privadas. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué implica? Nos dice mucho, la verdad. Este veto total a fondos privados parece, como un cortafuegos, deliberado, diseñado para aislar los asuntos internos y las reivindicaciones de la Guardia Civil de posibles influencias o presiones externas, ya sean empresariales, políticas, de otro tipo. Entiendo. Es una medida bastante más estricta que la que solemos ver en otros ámbitos del sector público y subraya la sensibilidad del carácter estratégico que el Estado le da a esta institución. Claro. Y para reforzar esta idea, se exige que todo su régimen económico se rija por principios de transparencia y publicidad. Todo claro. Comprendido. Financiación controlada, transparente y sin aportaciones privadas. Vale. Pasemos a la afiliación. ¿Quién puede formar parte de estas asociaciones? La norma indica que deben ser miembros del cuerpo en cualquier situación administrativa, en la que conserven derechos y obligaciones como guardias civiles. Efectivamente. Incluso menciona que el personal retirado podría continuar asociado si los estatutos de cada asociación así lo permiten. Sí. Pero esta apertura, viene con condiciones muy, muy estrictas que definen la naturaleza de estas entidades. La palabra clave aquí es exclusividad. Exclusividad. Sí, los guardias civiles solo pueden afiliarse a asociaciones profesionales que estén formadas única y exclusivamente por otros miembros de la Guardia Civil. Solo guardias civiles. Exacto. No se permite la integración o federación con asociaciones externas que no cumplan este requisito. Nada de mezclarse. Aquí es donde el modelo se define mucho, ¿verdad? Esa barrera de exclusividad es muy clara. ¿Qué se busca con ella? Evitar influencias externas, quizás. Exactamente. Esa exclusividad total parece buscar varios objetivos. Por un lado, reforzar la cohesión interna y evitar que influencias sindicales o políticas externas, con agendas que podrían ser diferentes, penetren en la estructura de representación del cuerpo. Claro, mantenerlo dentro.
Y por otro, mantener una clara separación entre la representación profesional de la Guardia Civil y la de otros colectivos. La única excepción a esta regla es la posibilidad de integrarse en organizaciones internacionales de carácter similar. Ah, como... Pues eso, compuestas por policías o gendarmes de otros países, pero solo de ese tipo. Entiendo, un ecosistema asociativo cerrado, muy específico para la Guardia Civil. ¿Y qué pasa con los que están en periodo de formación? Los alumnos en las academias. La normativa es tajante en esto. Los alumnos de los centros docentes de formación, que aún no han adquirido la condición plena de Guardia Civil, no pueden asociarse. ¿Vale? Y hay otro detalle que refuerza esta idea de estructura controlada. Cada miembro del cuerpo solo puede estar afiliado a una única asociación profesional. Ah, solo una. Solo una. No se permite la doble militancia asociativa dentro de la Guardia Civil. Podría interpretarse como una medida para evitar la fragmentación interna o diluir la representatividad, ¿no? Exclusividad total y afiliación única por persona. Queda clarísimo el barco de pertenencia. Entonces, una vez legalmente constituidas, ¿qué pueden hacer estas asociaciones? ¿Cuáles son sus facultades concretas? Pues tienen derecho a plantear propuestas y dirigir peticiones a las autoridades competentes sobre asuntos relacionados con sus fines, condiciones profesionales, sociales, económicas. Básicamente son un canal para hacer oír la voz de sus asociados ante la jerarquía y la administración. Pueden ir más allá de simplemente hacer propuestas. Por ejemplo, pueden defender a un miembro en un procedimiento administrativo o algo así. Sí, pueden asesorar, apoyar y representar a sus asociados ante las administraciones públicas en materias que afecten al ámbito profesional. No obstante, la norma menciona que existen supuestos específicos donde esta representación está excluida, aunque no entra en detalle aquí. Vale. Un derecho muy significativo, eso sí, es su capacidad para promover candidaturas en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil. El Consejo de la Guardia Civil. Quizá conviene aclarar un poco qué es exactamente. Pues el Consejo de la Guardia Civil es el principal órgano interno de representación y diálogo entre los miembros del cuerpo y el mando. Es el foro donde, bueno, teóricamente, se debaten las condiciones profesionales y se canalizan las inquietudes. Entiendo. El órgano de participación clave. Exacto. Por eso, poder presentar candidatos a este consejo es una facultad importante para las asociaciones. También pueden promover candidatos para otros órganos de participación o incluso para los órganos de gobierno de mutualidades o entidades de previsión social que afecten al colectivo si la normativa de estas entidades lo permita. Y veo que se habla de asociaciones representativas. ¿Qué las distingue y qué ventajas les da esa condición? Sí. Se consideran representativas aquellas asociaciones que demuestran un respaldo significativo en esas elecciones al Consejo. Los criterios implican obtener un número mínimo de representantes o un porcentaje relevante de votos en las distintas escalas. Las escalas, las categorías profesionales, ¿no? Oficiales, suboficiales. Eso es, las diferentes categorías dentro del cuerpo: oficiales, suboficiales, cabos y guardias. Lograr esta condición de representativa otorga derechos adicionales importantes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Principalmente, estas asociaciones representativas deben ser informadas y consultadas obligatoriamente durante el proceso de elaboración de normativas que afecten a las condiciones profesionales. Tienen que contar con ellas. Ah, eso es relevante. Sí, y además tienen derecho a participar en grupos de trabajo o comisiones que traten estos temas. Y, lógicamente, sus propuestas, informes o quejas ante las autoridades tienen un peso considerablemente mayor porque están respaldadas por una base demostrada de afiliados. Bien, hemos visto las herramientas que sí tienen, especialmente las más representativas. Pero quizás lo más revelador de este modelo, lo que realmente define su naturaleza, es entender lo que la normativa les quita explícitamente de la mesa, lo que no pueden hacer. Absolutamente. Aquí es donde la ley traza la línea divisoria fundamental con el sindicalismo tradicional. Es muy claro. La normativa excluye de forma explícita y rotunda del ámbito de actuación de estas asociaciones 3 pilares clásicos de la acción sindical. A ver. Primero, el ejercicio del derecho de huelga y cualquier acción sustitutiva de la misma. Prohibidísimo. Nada de huelgas. Nada. Segundo, la negociación colectiva tal y como se entiende en el ámbito laboral general, es decir, negociar convenios con fuerza vinculante. Tampoco. Tampoco negociación colectiva. Y tercero, la adopción de medidas de conflicto colectivo. Nada de eso. La delimitación de su campo de acción es quirúrgica. Es decir, pueden representar, proponer, pedir, consultar, incluso quejarse, pero carecen de las herramientas de presión colectiva más potentes.
las que son habituales en otros sectores para forzar acuerdos o cambios. Exacto. Visto desde fuera, podría parecer que esto limita mucho su capacidad real de influencia, ¿no? ¿Cuál es la justificación para estas restricciones tan severas? Bueno, la justificación que subyace a estas limitaciones, y que es común en muchos países para las Fuerzas Armadas y de seguridad, se basa en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público esencial, seguridad y orden público. Claro, la función principal. Se argumenta que el ejercicio de derechos como la huelga o la negociación colectiva plena podría comprometer la capacidad operativa, la disciplina, la cadena de mando, elementos considerados vitales en un cuerpo armado. La propia Constitución española prevé que el ejercicio de ciertos derechos fundamentales pueda modularse o limitarse para los miembros de las Fuerzas Armadas e institutos armados, como es la Guardia Civil. Es un equilibrio delicado, entonces. Sí, un equilibrio entre derechos individuales y las exigencias funcionales del Estado. Entendido ese equilibrio, o al menos la lógica detrás. Dejando a un lado las grandes acciones, ¿cómo funcionan estas asociaciones en el día a día? ¿Tienen figuras reconocidas como representantes? ¿Pueden reunirse en instalaciones oficiales? Sí, disponen de representantes. Estos deben cumplir ciertos requisitos: ser guardias civiles en servicio activo, estar afiliados a la asociación que representan y ser designados según los estatutos internos de cada una. Vale. Su condición de representante se formaliza mediante inscripción en un registro específico del Ministerio del Interior. Y estos representantes, sobre todo los de las asociaciones con presencia en el Consejo, tienen ciertos derechos para facilitar su labor. ¿Cómo qué derechos? Pues disponen de un crédito de horas mensuales libres de servicio, permisos, para dedicar a actividades asociativas. Y también tienen derecho de acceso a acuartelamientos e instalaciones para realizar estas actividades. ¿Pueden entrar así y sin más? No, con condiciones importantes. Siempre deben comunicar su visita previamente al jefe de la unidad correspondiente. Y, sobre todo, deben asegurarse de que sus actividades no interrumpan ni menoscaben el normal funcionamiento de los servicios. La prioridad operativa siempre primero. Siempre. ¿Y qué hay de las reuniones de los afiliados? ¿Pueden usar locales oficiales para juntarse? Pueden convocar y celebrar reuniones en centros oficiales, pero también con reglas claras. Deben ser fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la unidad. Lógico. Requieren una solicitud de autorización por escrito al jefe de la unidad, presentada con antelación suficiente. La norma habla de 72 horas mínimas. ¿Y se la pueden denegar? Sí, la autoridad puede denegar el permiso si considera, de forma motivada, que el servicio podría verse afectado. Hay un detalle interesante, de silencio administrativo positivo. Si no se recibe una objeción expresa por escrito un día antes de la fecha prevista, se entiende que la reunión está autorizada. Ah, mira qué bien. Eso sí, la responsabilidad del normal desarrollo de la reunión recae siempre en los convocantes. Ellos son los responsables. Parece un sistema bastante controlado para el ejercicio de la actividad asociativa dentro de las dependencias. Bueno, ya casi completamos el panorama. Nos falta saber cómo nace legalmente una de estas asociaciones y quién responde si algo va mal. Pues para que una asociación profesional de guardias civiles adquiera personalidad jurídica y pueda operar válidamente, es requisito indispensable su inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales del Ministerio del Interior. Siempre el registro fiable. Exacto. El proceso se inicia con una solicitud firmada por los promotores, a la que deben adjuntar el texto de sus estatutos y el acta fundacional. El Ministerio revisa que todo, la composición, recordemos, solo guardias civiles, y los estatutos se ajusten a esta ley orgánica específica y a la Ley General de Asociaciones. ¿Y si no se ajustan? ¿Si hay algo mal? Pues la inscripción puede ser denegada si no cumplen los requisitos legales. El Ministerio tiene un plazo establecido, 3 meses para resolver. 3 meses. Si en ese plazo no hay una respuesta expresa, se entiende que la solicitud ha sido estimada por silencio administrativo positivo y la asociación queda inscrita. Ah, silencio positivo. Claro, si hay defectos formales que se puedan arreglar, el plazo se interrumpe para que los promotores los corrijan. Vale. Y en cuanto a la responsabilidad, si la asociación o sus miembros cometen alguna irregularidad, ¿quién responde? La propia asociación responde por los actos o acuerdos adoptados por sus órganos directivos, en el ámbito de sus competencias. Pero ojo, también puede ser responsable por los actos de sus afiliados individuales en 2 casos concretos. ¿Cuáles? Si esos actos se realizan en el ejercicio de funciones representativas encomendadas por la asociación, o si se demuestra que dichos afiliados actuaban por cuenta de la asociación. Entendido.
Y en lo relativo a una posible suspensión de actividades o incluso la disolución, la normativa remite al régimen legal general que regula el derecho de asociación en España. Bien, pues haciendo balance de todo lo que hemos analizado, parece claro que la Guardia Civil sí permite la existencia de asociaciones profesionales en su seno, pero lo hace dentro de un marco, de un corsé normativo muy específico. Sí, sí. Hay reglas de juego particulares y limitaciones muy significativas si las comparamos con el sindicalismo, el convencional de otros sectores. La ausencia del derecho a huelga y de la negociación colectiva real son sin duda las más definidoras. Efectivamente. Se trata de un sistema diseñado a medida, un traje específico para la Guardia Civil, podríamos decir. Busca permitir la expresión y defensa de intereses profesionales y sociales, sí, pero siempre manteniendo esa actividad subordinada a la naturaleza jerárquica, la disciplina y las funciones irrenunciables de la institución como cuerpo de seguridad del Estado. La exclusividad en la afiliación, solo guardias civiles, sin poder unirse a organizaciones externas salvo esas excepciones tasadas y el control estricto de la financiación, con esa llamativa prohibición de donaciones privadas, son otros elementos clave que refuerzan esta naturaleza tan particular y controlada. Queda patente que es un modelo muy singular, que busca de forma consciente un equilibrio seguramente complejo y a veces tenso entre reconocer un derecho asociativo y preservar intactas las capacidades operativas y la estructura de mando de la institución. Si lo conectamos con el panorama general de los derechos fundamentales, pues observamos un intento de proteger el derecho de asociación reconocido constitucionalmente, pero adaptándolo, modulándolo de forma muy concreta a las especificidades y exigencias del servicio en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es una adaptación que el legislador considera necesaria por la naturaleza de la función que desempeñan. Para concluir, como solemos hacer, lanzamos una reflexión que va un poco más allá de la letra de la ley. Considerando esta estructura que hemos desgranado, con sus derechos reconocidos, pero también con sus importantes limitaciones inherentes, especialmente la falta de herramientas de presión colectiva, cabe preguntarse, ¿cómo se podría medir la efectividad real de estas asociaciones? Buena pregunta. O quizás más importante, ¿cómo perciben los propios guardias civiles esa efectividad a la hora de canalizar y ver satisfechas sus demandas e inquietudes profesionales en el día a día? Es una cuestión sobre la práctica y la percepción, que merece una reflexión más profunda más allá de lo que dice el papel. Desde luego. Y con esa pregunta abierta, cerramos nuestro análisis de hoy sobre el régimen de asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Esperamos que haya aportado claridad sobre este tema tan específico. Hasta la próxima exploración.